Muy buenos días, compañeros internautas, queridos amigos. Estamos nuevamente en Conexiones. Ya lo habíamos dejado abandonado un tiempito por estar contándolo todo en Cuéntamelo, pero retomamos Conexiones con un invitado muy especial, un invitado que lo queremos mucho, que siempre que lo podemos lo acogemos y no lo dejamos ir, el doctor Ignacio Mata del Consorcio Large PD. Con él vamos a conversar un poquito sobre las novedades que existen en los nuevos tratamientos que existen, en las innovaciones y las etapas en las que se tienen los estudios para la enfermedad del Parkinson. ¿Qué avances tenemos y qué novedades tenemos? Doctor Mata, buenos días Freddy, buenos días Lucía, gracias por estar con nosotros. Doctor Mata, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz año. Feliz año, ¿no? Muy bien y muy agradecido por la invitación y encantado de estar acá. ¿Quién empieza? Freddy, ¿tú tienes alguna duda, alguna pregunta o empiezo yo? No, empieza tú, pero el tema Ok, es muy interesante, muy interesante. es muy interesante, sí. Bueno, el tema en realidad es sobre qué avances tenemos en estos momentos en la parte genética, en los estudios genéticos acerca de la enfermedad de Parkinson, de la condición de Parkinson. ¿En dónde estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos estancados? ¿Hemos avanzado un poquito, más que sea? ¿Qué conocimientos usted tiene, sea poquito o mucho, no, o qué sugerencia nos da acerca de lo de las células madres y esta noticia que anda rondando por allí? Empecemos por su área, doctor Mata, la parte del estudio de la genética en el Parkinson. ¿Cómo Sí, estamos? pues sí, en realidad, o sea, en términos de encontrar la cura o intentar encontrar medicamentos que ayuden a enlentecer o parar la enfermedad, pues es algo que en lo que todos estamos trabajando, sí, porque por desgracia, a pesar de que conocemos la enfermedad desde hace muchos años, pues todavía no tenemos ese medicamento. Podemos tratar los síntomas relativamente bien y durante unos años pues, de progresión de la enfermedad bastante largos, pero ahora por ahora no tenemos esa medicación que nosotros queremos, que es la que pare la progresión de la enfermedad, que al final pues, es una enfermedad neurodegenerativa, no para. Y hay muchos tratamientos, hay como creo que 200 y algo ensayos clínicos que se están haciendo ahora mismo, muchos de ellos intentando encontrar justamente eso, algo que modifique la progresión de la enfermedad, no solo que trate los síntomas, pero que modifique la progresión de la enfermedad. Desde el punto de vista de la genética, una de las cosas que estamos haciendo es, bueno, lo primero es entender la enfermedad, ¿sí? Tenemos que tener claro que la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad sola, son muchas enfermedades y las personas pueden llegar a tener los síntomas del Parkinson, pues a través de muchas causas diferentes. Hay personas que la van a tener, pues porque la heredaron de sus familias. Pues esos son el componente genético que llamamos. Hay otros que lo desarrollen pues por cosas que les hayan pasado en la vida. Puede ser estrés, puede ser exposición a cosas ambientales, puede ser la alimentación, puede ser el beber agua contaminada. Hay un montón de cosas, ¿sí? La exposición a químicos, a metales pesados. Hay muchos factores ambientales. Y después la mayoría de las personas van a desarrollar Parkinson por una combinación de muchos de estos elementos. Y eso es lo que hace que tratar la enfermedad sea tan difícil. Y es porque en realidad, aunque tratamos a todas las personas que tienen Parkinson de la misma manera, en realidad estamos intentando utilizar una medicación para lo que son, pues eso, como decía, múltiples enfermedades o múltiples causas. Y por eso, pues podemos tratar los síntomas, pero no podemos tratar la causa de la enfermedad, e intentar pararla, retrasarla o incluso hacer que no se desarrolle si pudiéramos anticipar quién está desarrollando Parkinson antes de que desarrollen los síntomas. Entonces la genética está ayudando con eso, está intentando entender o intentar encontrar esos subtipos de Parkinson y intentar encontrar cuál es la medicación adecuada para cada uno de los pacientes de Parkinson. Esto es lo que normalmente en los medios se llama la medicina de precisión o medicina personalizada.
Y la genética pues ha ayudado a desarrollar fármacos que están en ensayos clínicos ahora mismo, que tienen como diana terapéutica aquellas personas que tienen variantes genéticas en ciertos genes que son relativamente comunes. Por ejemplo, el GBA1, que es relativamente común, sobre todo en el país de Freddy, en Colombia, pues casi el 10% de pacientes de Parkinson tienen una mutación en uno de esos genes, en el GBA en particular, con una mutación que es específica de la población colombiana, que nosotros identificamos hace un par de años. Después está el gen de la LRK2, que también es muy común en todo el mundo. Alrededor de 1 o 2% de todos los pacientes de Parkinson tienen esta variante. Y también hay medicamentos que se están probando ahora mismo para tratar esa enfermedad o ese tipo de Parkinson. Y después tenemos la sinucleína, que es la proteína que se agrega en el cerebro y que también pues hay muchos tratamientos para intentar evitar que la proteína se agregue y con eso pues intentar evitar que las neuronas dopaminérgicas fallezcan. Entonces, desde el punto de vista de la genética, eso es en lo que estamos trabajando. Am, y creo que, no sé, los próximos 1 o 2 años es muy posible que tengamos algo que sea de nuevo dirigido al menos para ese subgrupo de pacientes que tienen una variante genética y que creemos que su Parkinson es sobre todo debido a una causa genética, y esos son los que más fácil vamos a poder tratar porque eso, conocemos de dónde viene el problema y es relativamente más fácil de solucionarlo. Pero bueno, eso no va a ayudar o quizás no vaya a ayudar a todos los pacientes de Parkinson, entonces hay muchas otras vías que se están experimentando para poder ayudar. Una de ellas es la terapia génica. Y la terapia génica, en realidad, que mucha gente piensa que es arreglar genes, no, 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 no todo es arreglar genes, sino, por ejemplo, la terapia génica que yo creo que va a tener más éxito es aquella que está intentando aplicar, ¿cómo se llaman en español? Son los factores neurotróficos, o sea, darles como vitaminas, por decirlo de una forma simple, darle vitaminas a las neuronas para que sean como más resistentes y que los problemas que causen la muerte neuronal pues se eviten, ¿sí? Entonces, meter esos genes o intentar sobreproducir esas proteínas para intentar ayudar a las neuronas, sobre todo a las neuronas dopaminérgicas, pues a resistir mejor el estrés oxidativo y otras cosas que pueden pasar en el cerebro, incluso la agregación de sinucleína, e intentar evitar eso. Después el tema que hoy pues estabais hablando, que es el de las células madre, eso se lleva mucho tiempo experimentando, ¿sí? Una de las ideas es que si tú puedes meter más, porque cuando una persona desarrolla Parkinson, alrededor del 80% de las neuronas dopaminérgicas, las que producen la dopamina, que es lo que le falta a las personas con Parkinson, pues están muertas, no, no están funcionando, ¿sí? Entonces los pacientes tienen muy poca dopamina porque solo el 20% están produciendo dopamina. Entonces, la idea sobre las células madre es que si tenemos células madre que podamos diferenciar en una placa, en un laboratorio, y desarrollarlas como si fueran células dopaminérgicas y después inyectar eso en los cerebros de personas con Parkinson, quizás podamos repoblar, ¿sí? Como se hace con los bosques, repoblar ese bosque de neuronas dopaminérgicas. Para intentar que haya más producción de dopamina e intentar que pues a muchos de los síntomas derivados a la falta de dopamina pues desaparezcan, ¿sí? Intentar el tener eso. Entonces, de nuevo, hay modelos animales en los que se ha probado y se ve que eso es efectivo. El problema es el puente que existe entre una cosa que funciona en una rata a una cosa que funciona en un humano, donde el cerebro es muchísimo más complicado. Entonces, yo creo que todas esas avenidas van todas en paralelo e intentar encontrar la solución. Al final no va a ser una sola solución y va a haber cosas que funcionen para unos y no para otros, tanto las células madre como la parte genética, como... Entonces la idea es tener un buen abanico, sí, un buen menú de tratamientos que después nosotros, utilizando información clínica, información genética, podamos decir, bueno, para este paciente que tenemos delante nuestro, que creemos que el Parkinson viene de aquí, pues este va a ser el tratamiento más ideal o el más beneficioso para esa persona. Entonces, eso es en realidad, pues yo creo que lo que aspiramos todos es a intentar llegar a tener ese abanico de tratamientos. Y pues eso, las células madres es una parte, los tratamientos genéticos son otra parte, la terapia génica es otra parte.
Y eso, yo creo que eso es así en un resumen rápido, pues muchas de las cosas en las que estamos trabajando. O sea Mm, que, perdón, una última pregunta conmigo. No es una sola medicina, no es un solo tratamiento el que se debería de sacar, sino múltiples tratamientos específicos para cada tipo de Parkinson, ¿no? Porque no todos somos lo mismo, no todos somos iguales. Sí, al final no va a haber, o sea, si hay 10 millones de pacientes de Parkinson en el mundo, no va a haber 10 millones de tratamientos, pero la idea es tener una, pues eso, como decía, una lista relativamente grande, a lo mejor 10, 20, 30 opciones diferentes y una vez que identificamos cuál es la causa del Parkinson, pues decidir cuál de esos 40 va a ser el más efectivo. En algunos casos puede ser que con uno solucionemos el problema y en otros casos puede ser, como pasa por ejemplo en muchos cánceres, que haya que hacer un cóctel donde digamos, bueno, pues vamos a solucionar este problema, este problema, este problema, ¿sí? Porque, por ejemplo, como digo, la mayoría de las personas con Parkinson es muy posible que tengan un problema genético inherente que no está causando la enfermedad, pero que, por ejemplo, predisponga a esa persona a responder mal al estrés o a responder mal a la contaminación ambiental o a responder mal a la dieta con mucha grasa. Entonces, esa combinación al final es lo que va a hacer que esa persona o las neuronas de esa persona pues fallezcan y al final pues desarrolle la enfermedad. Entonces, pues va a haber que actuar sobre esas causas, ¿sí? Esas causas que en muchos de los casos van a ser causas múltiples. No, otra cosa que quería mencionar también, que es algo que se está trabajando y que creo que es muy importante, es que también debemos tener o encontrar un biomarcador. Algo que nos falta en el Parkinson es intentar encontrar un mm, test que nosotros podamos hacer a cualquier persona que nos diga si esa persona está ya experimentando la progresión de la enfermedad o no, mucho antes de que aparezcan los síntomas. Porque como digo, cuando aparecen los síntomas, el 80% de las neuronas ya están afectadas. Por lo tanto, si podemos identificar a esas personas a lo mejor 10 años antes de que mm, aparezcan los síntomas, que es en realidad cuando el Parkinson empieza 10, 15, hasta 20 años incluso antes de que aparezcan los síntomas, si podemos tener una prueba de sangre, idealmente, ¿sí? Que nos pueda decir, bueno, esta persona parece que está sufriendo los inicios de Parkinson y empezar a tratarlos mucho antes, creo que muchas de estas terapias van a ser incluso más beneficiosas y quizás nos ayude, porque yo siempre digo que es muy difícil, por ejemplo, vivir en una casa donde el 80% de la casa está quemada. Pero si solo se ha quemado una habitación, eso es más fácil de reparar. Sí, pues el cerebro es básicamente lo mismo. Si llegamos a un punto donde el daño es tan grande, muchas veces incluso aunque tengas un tratamiento que funciona muy bien, es relativamente difícil de recuperarse. Entonces creo que otra de las claves y donde se está poniendo mucho esfuerzo tanto en investigación como en financiación es intentar encontrar ese marcador, ese test que nos ayude a identificar qué personas. Los test genéticos pueden ayudar en ciertos casos, pero no en la mayoría. Entonces necesitamos ese test. Y se está trabajando. La Michael J. Fox pues, presentó este año una noticia muy buena de que parece que la agregación de alfa-sinucleína podría ser un buen biomarcador. El problema es que no funciona muy bien en sangre. Por ahora solo funciona bien en líquido cefalorraquídeo y tampoco es 100% confiable, pero bueno, yo creo que es la luz al final del túnel. Creo que vamos por el camino correcto para intentar encontrar algo que nos ayude a esto. Y el biomarcador también nos va a ayudar a cuando hagamos los ensayos clínicos a saber si en realidad estamos afectando o reparando la enfermedad o no, porque muchas de los tratamientos que se están probando muchas veces no vemos el beneficio porque el ensayo clínico es 1 o 2 años y en realidad la enfermedad de Parkinson progresa relativamente lenta en la mayoría de las personas. Entonces es muy difícil saber si el fármaco está de verdad funcionando o no. Pero si tenemos un marcador que digamos, bueno, es que si la sinucleína está alta, la persona tiene Parkinson, actuamos con la medicación, la sinucleína baja. Nos está diciendo que estamos actuando sobre la enfermedad y eso también, para eso también va a ser muy importante los biomarcadores, va a ser claves para intentar encontrar esos fármacos que actúen sobre la progresión de la enfermedad. Pues me da Alguien, a la pregunta. Yo hace poco leí un artículo en donde, de la Asociación Colombiana de Neurología, en donde decía que el Parkinson es multifactorial y multifacético. Entonces mi pregunta Correcto. en relación a lo que estamos hablando es, ¿qué tan importante, Doc, es que cada uno de nosotros como pacientes hagamos un corrimiento genético para mirar si nuestro Parkinson es de origen de este tipo?
a nivel ya, digamos, masificado, o sea, todos los pacientes en Colombia, por ejemplo, ¿qué beneficio Ujú. a la investigación? Sí, nosotros lo estamos intentando. De hecho, en Colombia tenemos ya la iniciativa de la Parkinson's Foundation que se llama PD Generation y estamos ofreciendo test genéticos gratis a cualquier paciente de Parkinson que se lo quiera hacer y vamos a llevarlo a Ecuador también a través de nuestras colaboraciones. Y yo creo que es muy importante. Lógicamente, el problema es que estamos hablando en países donde los recursos son bajos. Entonces, si no viene financiación externa, muchas veces esto es difícil. Los seguros no lo pagan. Ujú. Por lo tanto, eso se complica. Entonces, yo siempre digo que si tuviéramos los recursos y la financiación, creo que todos los pacientes deberían hacerse un test genético para saber al menos esa parte de la enfermedad, si es genética o no. Pero si tenemos pocos recursos, yo siempre digo que las personas que deben hacerse un test genético sí o sí es que cuando aparecen varios familiares, ¿sí? De primero o segundo grado que están afectados, ahí algo genético nuevamente hay, entonces esas personas deberían hacérselo. Y cuando la persona empieza con unos síntomas antes de los 40 o incluso antes de los 50, yo diría, que es lo que llamamos el Parkinson de inicio juvenil o inicio temprano. Esas personas también suelen tener una mayor incidencia de Parkinson genético. Entonces, esos dos grupos de pacientes creo que es muy importante que se hagan el test genético para saber si tienen una variante o no. Pero idealmente todos deberían hacerse. Y por ejemplo, en Colombia, como digo, solo para la GBA1, alrededor de 10% de los pacientes de Parkinson, según el estudio que nosotros publicamos, van a tener una variante en ese gen. Y lo bueno de ese gen, o lo bueno entre comillas, es Ujú. que causa otra enfermedad que es muy conocida y para la cual ya hay fármacos, que es la enfermedad de Gaucher. Si se tienen dos variantes, o sea, viene una variante errónea del papá y una variante errónea de la mamá y se juntan en el hijo, la persona no desarrolla Parkinson, pero desarrolla la enfermedad de Gaucher y hay fármacos que se utilizan para mejorar la enfermedad que pensamos que podrían también ayudar a las personas con Parkinson. Entonces, esos productos ya están aprobados por la FDA y hay ensayos clínicos que se están haciendo. Por lo tanto, pues eso podría beneficiar a una gran parte de la población de pacientes de Parkinson en Colombia. Y si no tenemos esa información de quién lleva esa variante, pues cuando a ese fármaco salga a la venta, no sabremos quién se va a beneficiar o no. Entonces, el tener esa información nos va a ayudar a decir, no solo eso, sino que además yo siempre, cuando hablo con las compañías farmacéuticas, les digo, si están buscando una población donde hay muchas personas que llevan esta variante, los ensayos clínicos deberíamos llevarlos, por ejemplo, a Colombia o otros países donde la frecuencia es mucho mayor que en otros países, porque vamos a tener un mayor acceso a un mayor número de personas que pueden participar en el ensayo clínico y que nos pueda orientar a ver si este fármaco funciona o no. Entonces, esa información no solo beneficiosa en el futuro, sino en el presente para traer esos ensayos clínicos a los pacientes que lo necesiten. Una dificultad en Colombia, Doc, y es la siguiente, y es que la enfermedad de Parkinson está dentro del Ministerio de Salud catalogada como una enfermedad no transmisible. Y pues es cierto, pero Ujú. deberían sacarla y catalogarla de una manera diferente para que todos estos procedimientos sean un poco más ágiles, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Porque Sí, catalogar sí, una sí. enfermedad no transmisible están muchas. Sí, tenerla fuera, por ejemplo, como la catalogada, la ACN como multifactorial y multifacética, puede hacer que la enfermedad misma sea, digamos, estudiada de una manera diferente para avanzar. Sí, no estudiada, pero que a lo mejor no tenga los beneficios que podría tener si tiene otra denominación en la cual pues a lo mejor los test genéticos entonces estarían cubiertos y estarían pues mucho más accesibles a la población. Yo creo que eso son cosas en las que, por ejemplo, asociaciones de pacientes pueden, junto con los médicos, pueden intentar empujar alguna de esas alguno de esos procesos para que ocurran y también pues crear sensibilidad en la población y que la gente aprenda sobre la enfermedad, cuáles son las causas, qué es lo que debemos hacer, y todo eso creo que es muy, muy importante, sí. No De- sabe el trabajo enorme que acá se está pasa en haciendo. Colombia, Doc, es que el número digamos así, especialistas en movimientos anormales es muy pequeño. Por ejemplo, en Colombia tengo el dato de que son 33 o 35 médicos especialistas, que son los que finalmente como que diagnostican y como que llevan la enfermedad. Pero pocos de ellos, por ejemplo, nos sugieren hacer la prueba genética. Por ejemplo, a mí ya me la hicieron y justamente me descartaron Gaucher. Ahorita mi médica nuevamente me mandó la otra para mirar nuevas técnicas y determinar
otros genes que posiblemente no es ese, sino es otro que relaciona con mi enfermedad. Ujú. Pero un neurólogo clínico no lo hace. Entonces, Sí. ¿cómo aumentar como, como que la capacidad de los médicos Doctor, es sea más diversa importante para que, todos? es importante que un médico se diagnostique bien al paciente, ¿no? Sin duda alguna. Al final esa es la clave también para encontrar el tratamiento correcto. Yo creo que Freddy ahí también pues mostró algo que pasa en muchos países, sobre todo menos desarrollados, donde pues eso, el acceso a expertos en la enfermedad, porque no es lo mismo el ser tratado y diagnosticado por un neurólogo general que por alguien que se dedica solo al Parkinson, sobre todo no, a lo mejor no tanto en el diagnóstico, pero en el manejo de la enfermedad cuando empieza a evolucionar, porque hay muchas cosas que hay que ir cambiando. La medicación no funciona igual el primer año que el tercer año, que el quinto año. Empiezan a surgir cosas que una persona que se dedica a la enfermedad de Parkinson, lo mismo que, por ejemplo, las terapias físicas. Tampoco es lo mismo ir a un gimnasio a un señor que nunca ha trabajado con una persona con Parkinson, que le va a hacer pues correr, le va a hacer ciertos ejercicios, versus con alguien que se ha entrenado justo pues para ayudar a esos enfermos y saben exactamente lo que necesitan. Entonces, pues esto es lo mismo y por desgracia, pues hay muchos países en el mundo donde esto ocurre. En África es incluso peor. En África creo que hay uno por cada, no sé si es 100.000 habitantes o algo así, un experto en Parkinson. Además no tienen acceso a tratamientos tampoco porque ni siquiera la levodopa llega en muchos lugares. Entonces, sí, eso es algo que tenemos que pensar que va muchísimo más allá de hacer investigación, de encontrar la cura y todo, que es que las personas que tienen esta enfermedad pues tengan acceso a los tratamientos que ya existen. Entonces yo Recursos. creo que al final el paciente tiene un papel muy importante también de educar. Muchas veces yo siempre digo que el paciente sabe incluso más que nosotros y sabe más que el neurólogo en muchos casos. Entonces yo creo que el paciente tiene que ser su propio abogado y decir, no, yo quiero hacerme el test genético y que el neurólogo pues encuentre la forma de hacerlo. Nosotros recibimos muchos emails de neurólogos que nos dicen, no, es que nosotros no tenemos acceso a estas pruebas, se puede mandar la muestra a Cleveland, no se puede mandar la muestra a otro lado donde nos pueden hacer el test. Entonces al final pues hay que protestar en cierto sentido y exigir, ¿sí? Que esas cosas están accesibles a los pacientes. Lucía, démosle paso a Lucía. Sí, Ujú. quería hacerle una pregunta, doctor. Pues gracias por este espacio también y esta oportunidad. Como le decía, mi esposo tiene 7 años diagnosticado y él ha pasado por algunos neurólogos, porque esto también, como usted menciona, ha sido prueba y error. ¿Qué funciona, qué no funciona? Cambiamos estilo de vida, bajamos estrés, cambiamos alimentación e incorporamos también ciertos suplementos. Cuando usted mencionaba el tema de la vitamina para las neuronas, estos genes que se están analizando, creo que vi algo que es el GDNF y Ujú. BDNF, ¿verdad? Que son Sí. como que, Factores neurotróficos, eso justo era a lo que me refería. Ujú. eh, que le dan fuerza a las neuronas para que las pocas que quedan no caigan, sino que se fortalezcan. Hay ciertas clases de suplementos y como el Q10 que Ujú. mencionan, ¿eso ayuda? O sea, como no hay la medicina que cura, hay la medicina que como que tapa los síntomas únicamente, ¿no? Sí. Hasta eso, hasta que salgan nuevos medicamentos, siga avanzando tan rápidamente como vemos lo que usted nos está explicando. em, Estos otros suplementos pueden ayudar a darle esa fuerza a las neuronas que quedan. Sí, hay estudios de investigación donde se han mirado eso y durante muchos años la coenzima Q10 era uno de los temas quizás más hablados. Yo de eso no, vamos, no es mi tema, pero sé que hay muchos estudios que pues algunos dicen que sí funciona, otros dicen que no se ve mejoría y de nuevo, esto puede ser causado porque al final lo estamos dando a pacientes de Parkinson que tienen Parkinson diferentes, de causa diferente. Entonces a lo mejor funciona para unos y no funciona para otros. Entonces yo creo que lo mejor es
todo lo que sea saludable y que no tenga efectos secundarios y que no estemos metiendo cosas en el cuerpo que no deberíamos, creo que merece la pena probar y ver. Creo que vosotros podéis ser vuestros propios investigadores y decir, bueno, vamos a probar esto durante unas semanas, a ver si vemos mejoría. Lo mismo con el ejercicio. A lo mejor hay ciertos ejercicios que benefician, otros no benefician y eso va a ser muy dependiente de la persona. Entonces yo creo que merece la pena. Yo siempre digo que hay que mantener en contacto al neurólogo, a la persona que lleva el paciente sobre todas las cosas externas que se utilizan, sobre todo para evitar que no haya, que no se peleen entre ellos los condimentos o los medicamentos que se estén tomando y que al final pues pueda tener algo pues poco beneficioso o incluso malo para la persona. Entonces yo creo que siempre con la aprobación del neurólogo se pueden probar todo este tipo de cosas. También sé que en el internet se intenta vender humo en muchos sitios y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre voy a los artículos donde se ha probado esto científicamente con un método como se hacen los métodos para probar los tratamientos, ¿sí? Normalmente pues se tienen dos grupos donde las personas son muy parecidas y un grupo toma la medicación, otro no, y se ve si al final el medicamento funciona o no. Yo no me basaría en un estudio donde es una alguien dijo a nivel personal, no, yo lo tomé y me funcionó y ya está, ya, pero a lo mejor ni siquiera tenía Parkinson esa persona, no sabemos. Entonces, en los estudios de investigación donde se ha probado, pues creo que merece la pena mirarlos por internet y hacer, pues eso, la investigación adecuada para asegurarnos de que eso es seguro y que hay justificación para probarlo y que no es un sacadinero, que hay muchas personas por ahí intentando beneficiarse de eso. Pero sí, yo creo que debe haber cosas naturales seguramente que ayuden no sé si a parar la enfermedad, pero al menos pues a mejorar o como decías tú, a intentar motivar a esas neuronas que quedan todavía ahí a que funcionen mejor. Y eso es la base de la terapia génica que se está probando, en muchos casos inyectar los genes que producen justo esos factores neurotróficos para ver si funcionan o no. Y muchas de estas vitaminas pues parece que también podrían tener un efecto beneficioso. Pero por ahora, si te digo la verdad, no hay ningún estudio donde se diga, no, esto funciona al 100%. Hay estudios donde hay datos que van en contradictorios, ¿sí? Donde unas personas dicen que sí y otras que no. Y también puede ser que lo que funcione, por ejemplo, en un paciente en Europa no funcione en un paciente en Latinoamérica, ya sea por que la causa sea diferente o porque a lo mejor interactúa diferente con la comida o con el ambiente o con cualquier otra cosa que diferencie a sus pacientes, ¿eh? Eh, una preguntita más. Doctor, ¿hay algún estudio ya en etapa 3 o en alguna etapa que ya se pueda tener alguna esperanza de que algo pueda suceder de aquí a unos 5 años o todavía no? La mayoría de los que yo sigo, que son los de genética, están en etapa 2. Todavía ninguno, me parece que no ha pasado ninguno a etapa 3. Pero sí que sé que hay alguno con la terapia génica y alguno con células madres que podrían estar en fase 3 ya. Pero no estoy seguro. Eso hay hay buscadores online donde eso se puede mirar. Nosotros normalmente pues seguimos el del NIH, los Institutos Nacional de Salud aquí que tiene se llama clinicaltrial.gov o .gov y en esa página web normalmente pues se puede encontrar, se pone la enfermedad y se pueden encontrar todos los ensayos clínicos que se están haciendo, en qué fase están y todo. Pero eso es difícil de saber. Yo tengo esperanza de que muchos de los que están basados en la genética pues den buenos resultados. El problema, como decía, es que también es muy posible que estamos tratando personas que ya están bien afectadas y a lo mejor algunos de estos medicamentos no vemos el beneficio real que tienen hasta que empecemos a tratar a las personas antes y para eso vamos a necesitar un biomarcador. Entonces yo creo que va a depender mucho de eso, de si podemos encontrar el biomarcador o no para ver si muchos de estos tratamientos van a funcionar. Freddy, ¿tú qué ves?
preguntar algo. Todo el trabajo de biomarcadores también depende de la investigación misma, ¿no? Y en países como Colombia no hay investigación en ese sentido. ¿Cómo motivar a los estados, ¿no? A que investiguen en ese campo, ¿no? Sí, pues de hecho en Colombia sí que hay bastante investigación, incluso búsqueda de tratamientos que vienen de cosas naturales. Nosotros colaboramos con la Universidad de Antioquia, ahí en Medellín, están haciendo cosas muy chulas con semillas y otros, pero sobre todo modelos celulares, no en ensayos clínicos, porque para eso, claro, hace falta el apoyo de una compañía grande y hay que tener mucho dinero para investigación, pero salen muchas cosas interesantes de ahí, tanto modelos celulares como modelos animales. Pero sí, al final es el crear sensibilización en la población de que es fundamental el tratar estas enfermedades. Cada vez pues vivimos más años, el número de pacientes está incrementando de una forma exponencial y esto es un problema ya presente que va a ser incluso más grande en el futuro. Entonces creo que es importante que los gobiernos, que los investigadores, que todo el mundo pues que se alineen en las expectativas y en las metas, ¿sí? Para poder hacer eso. Al final los investigadores nosotros, por desgracia, nos tenemos que mover mucho por donde está la financiación. Sí, las investigaciones que hacemos son bien caras y por lo tanto, pues si el gobierno dice no, ahora no vamos a hacer, no vamos a dar dinero para biomarcadores, pues aunque tú quieres hacer investigación en biomarcadores, si no hay dinero, no hay posibilidad de hacerlo. Entonces, pues eso es una barrera muy grande que tenemos y que muchas veces pues estamos sufriendo en nuestras carnes el no poder hacer muchas de las cosas que queremos, pues porque la financiación no está ahí. Pero bueno, al final es eso. Yo creo que también el poder de la comunidad de Parkinson, que yo creo que de todas las enfermedades que sigo y que conozco, quizás seamos uno de los cuales estamos más unidos en términos de tanto de la comunidad de pacientes como la comunidad investigadora. Y tenemos un proyecto a nivel mundial de genética que se llama el GP2, el Global Parkinson's Genetic Program, donde tenemos más de 200 centros en 170 países del mundo, donde pues todos estamos colaborando, todos los investigadores estamos colaborando, los pacientes están colaborando, toda la data está disponible públicamente, por lo tanto cualquier investigador de cualquier país puede acceder a toda esta data pues ahora creo que tenemos más de 100.000 personas con Parkinson en ese estudio y por lo tanto pues yo creo que de ahí y de esa colaboración se van a derivar muchos de las herramientas que necesitamos para desarrollar estos nuevos tratamientos. Entonces, creo que eso es muy, muy importante que sigamos así trabajando juntos y con el apoyo de los pacientes, de los médicos y de los investigadores, todos a una. Doctor, Del año estuvimos hablando con otro médico de Estados Unidos y hablaba sí, de la problemática que hay con la contaminación ambiental, que es uno de los problemas grandísimos que hay sí, sí, en sí. Ujú. Parkinson y Sí, que está pasando en las grandes ciudades, en Europa, en Madrid, o en lugares, en las ciudades fuertes, el número de Parkinson está aumentando. ¿Cómo hacer conciencia, ya no solamente de pacientes, sino a nivel de ciudad, de país, que la contaminación es un factor muy importante que puede generar dificultades con esta enfermedad? Y sí, yo supongo que fue Ray Dorsey el que habló con Sí, vosotros. sí. Ajá. Sí, yo creo que es muy importante a nivel de publicar artículos donde podamos mostrar esto y que los gobiernos pues al final tengan que acceder a las demandas de decir, pero no, a ver, esto está causando una enfermedad durante muchos años. Pensamos que era solo vivir en zonas rurales, los pesticidas, y ahora estamos viendo que sí, los pesticidas es una parte, pero eh, también las personas que viven en ciudades con mucha contaminación pues también tienen un alto riesgo. El problema de la parte ambiental que yo le veo, y nosotros estamos intentando hacer investigación sobre eso ahora mismo en todos los países de Latinoamérica donde colaboramos, es que es muy difícil medirlo. La genética, yo te puedo sacar un poquitito de sangre, te podemos analizar, puedo leer todo tu genoma y saber qué cambios tienes, qué cambios no tienes.
pero la información, por ejemplo, ambiental, nosotros, toda la información que tenemos viene de cuestionarios que nosotros les hacemos a las personas que participan en nuestro estudio genético, que además de hacerse el análisis genético, le damos un cuestionario de 12 o 13 páginas donde les preguntamos, bueno, usted de esta edad a esta edad, ¿dónde vivió? ¿Qué hizo? Pero no podemos medir, o sea, porque una persona haya vivido en un campo no quiere decir que haya estado expuesto a pesticidas. Hay una mayor probabilidad, pero no. O si viviste en una ciudad, tampoco sabemos si en tu barrio hay más o menos contaminación. Entonces es muy difícil medir eso. Y no solo medirlo, sino además averiguar qué pasó. Como decía, el Parkinson puede empezar hasta 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, preguntarle a una persona de 60 qué estaba haciendo cuando tenía 40 años, de dónde vivía, si respiraba bien, todas estas cosas. Y además intentar medir cuánta exposición tuvo. Yo creo que eso es lo más difícil en lo que nos encontramos. Y si pensamos que las personas no creen ni en el cambio climático, por personas me refiero a los gobiernos, no creen en todas estas cosas, imagínate intentar convencerles de que una persona, porque hace 20 años estuvo expuesta a contaminación de la ciudad, ahora tiene Parkinson y esa es parte del problema, pues es bien difícil, a no ser que tengamos estudios muy bien hechos Ujú. y mostrando justo esto. Entonces yo creo que ese va a ser el problema más grande. Con los pesticidas aquí en Estados Unidos ya está ocurriendo y de hecho hay pesticidas como el paraquat que ya se está intentando pues prohibir en muchos países, pero por ejemplo en Latinoamérica las regulaciones son muchísimo más permisivas en este sentido. Es mucho más difícil porque hay también intereses económicos. Es mucho más difícil convencer a las personas de que pues eso merece la pena excluirlo de la lista de productos que se pueden utilizar, por ejemplo. Entonces, sí, es bien complicado. La parte ambiental va a ser muy, muy complicada. Pero bueno, yo no quiere decir que no tengamos que intentarlo y presionar a los gobiernos para que pues eso, con la justificación correcta, pues que tengan o que tomen decisiones pues que beneficien a las personas. Y al final, como decía, pues hay entre 8 y 10 millones de personas con Parkinson en todo el mundo, entonces eso es mucha presión que se puede ejercer ahí. No es una enfermedad rara al final que tiene muchas más dificultades en esto, sino que hay muchas personas y sí, se puede meter un poco de presión por ahí. ¿No te escuchamos? Le quiero dar paso a Lucía y luego quisiera hacer yo la última preguntita Sí. para concluir. Sí, doctor, en la información que tiene del Ecuador, ¿hay, no sé, alguna clase de hallazgo, así como hay de Colombia, como lo mencionó, que hay una clase de gen que ha mutado? ¿Tiene alguna clase de esa información de los ecuatorianos? Tenemos mucha menos información, por Mm, desgracia. Algunos pacientes participaron en un estudio en la clínica Mayo, y parece que pues no hay nada específico de Ecuador, como por ejemplo en Colombia, donde sí que hay una variante que en GBA1 que es específica. En Ecuador se ven cosas muy parecidas a lo que vemos en otros países, donde aparece el LRK2, que es el gen más común, aparece el GBA, creo que hay alguna parquina que son los que causan la enfermedad de inicio temprano. Por desgracia, en nuestro proyecto en Large PD, pues tuvimos una presencia de Ecuador relativamente grande al principio y recibimos como casi 200 muestras y después el investigador con el que colaborábamos se vino de hecho a Estados Unidos por cuestiones de familia y al final pues perdimos un poco la conexión hasta hace un año, año y medio que hemos vuelto a retomar las conversaciones con clínicos en el Ecuador y estamos empezando a retomar un poco eso. Entonces hasta que no tengamos más muestras pues no vamos a poder saber exactamente qué es lo que está ocurriendo o cuál es la causa más frecuente, tanto de la parte genética como también de la parte ambiental, e intentar encontrar cosas de la parte ambiental. Entonces yo creo que en los próximos años espero tener mejor información, Sí, pero por ahora sí, es de los países de Latinoamérica de los que menos pacientes tenemos ahora mismo en el estudio nuestro. es que esa es la labor que vamos a hacer ahora con Parkinson Ecuador. Mm. Yo le quería comentar algo. Los pilares fundamentales de Parkinson Ecuador son tres: informar, conectar y acompañar. Entonces, en ese entorno, doctor, nosotros estamos organizando un encuentro médico en genética para julio.
donde podamos informar a la ciudadanía cómo se pueden hacer los estudios y dos cosas fundamentales también antes de hacerse los estudios. ¿Cuáles son los factores que debemos nosotros cuidar siempre, que son la parte ambiental y la parte científica? La parte ambiental en cuanto a lo que en el entorno que nosotros vivimos, la contaminación, lo que comemos, cómo nos cuidamos, etcétera. Y la parte científica, pues ya la información que ustedes como científicos nos pueden dar y nos pueden ofrecer y ayudar. En ese marco, doctor, ¿usted cree que porque el Ecuador realmente no ha tenido mucha injerencia en la parte de entregar muestras genéticas, ¿no? Y aquí se ve mucha presencia del Parkinson juvenil. Yo me he quedado asombrada porque hay mucho Parkinson juvenil aquí en el Ecuador. Con la fundación que ya pues está lista, Parkinson Ecuador, se han unido muchas personas muy jóvenes. Entonces estoy viendo injerencia de mucha juventud. Eso me preocupa mucho. Entonces, el encuentro médico de julio, quisiera yo que sea un inicio de esta colaboración que queremos hacer y que queremos pues fomentar ya para que sea el Ecuador una parte especial pues en el estudio de la genética para ustedes y que tengan datos, porque ni estadística tenemos. Entonces se está haciendo mucho trabajo, se está logrando mucho, se está juntando muchas personas, ya estamos juntando médicos que se nos están uniendo, estamos viendo ya la respuesta también de los municipios, de la parte gubernamental también, con unos asambleístas que nos están dando la mano y esperemos pues que todo esto sea para bien. Y pues mi pregunta va, ¿cuánto de Large PD o de PD Generation necesitan? O sea, ¿qué necesitan de Parkinson Ecuador o de Ecuador para lograr hacer esa conexión? ¿Qué podemos hacer para lograr hacer esa conexión, para lograr conectarnos, para lograr ayudarles a ustedes a ayudar a las personas? Sí, creo que justo lo que estáis haciendo, creo que la concienciación a nivel público de la enfermedad, de que se conozca más y a nivel, a nivel clínico, pues también el asegurar de que los neurólogos, los expertos en Parkinson que existen en el país, pues que estén motivados para seguir las nuevas investigaciones, el saber qué tratamientos están saliendo, el querer hacer más, el querer saber sobre la parte genética, sobre la parte ambiental, e intentar entender, como decía Freddy, que esta enfermedad es multifactorial y por lo tanto pues necesitamos el conocer cuál es la causa de la enfermedad para poder tratarla mejor. Entonces, creo que eventos como el que estáis organizando son siempre muy beneficiosos para educar no solo a la población en general, sino también pues eso, los propios neurólogos que muchas veces no, ni siquiera ellos tienen mucha educación sobre genética o a lo mejor pues no tienen mucho tiempo para leer tampoco lo que se está haciendo en términos de investigación y el motivarlos a que se involucren, ¿sí? Porque al final, pues lo que quieres es el mejor tratamiento para los pacientes que llevas y al final la investigación yo creo que es lo que te va a proveer. De nuevo, es complicado y creo que viniendo de un país como Estados Unidos, donde existen muchísimos recursos, es muy fácil para nosotros el decirle a los neurólogos, no, pero hay que hacer más genética, no, pero hay que hacer esto, cuando a lo mejor tienen una lista de pacientes súper grande donde pues tienen 10 minutos para ver a cada paciente y por lo tanto pues no hay mucho tiempo y tampoco es que las instituciones, por ejemplo, beneficien o les den tiempo para poder hacer investigación. De hecho, muchos de los neurólogos con los que nosotros colaboramos, la investigación es algo que ellos hacen en su tiempo libre, los fines de semana, por las noches, ahí escriben los artículos, hacen investigación porque las instituciones no apoyan. Las instituciones al final lo que quieren es que los pacientes se vean y, pues que haya un ritmo grande de ver pacientes, ¿sí? Porque de ahí es donde viene el dinero. Entonces, eso creo que es un problema a nivel de sistema, no tanto a nivel personal, sino a Claro, nivel de sistema de que eso no se promueve y sí, no se anima a las personas a que, a no que, se a que hagan motiva. investigación, no se motiva. Entonces, Ujú, creo que eso es algo ujú. complicado. Nosotros desde nuestro punto de vista y nuestro privilegio que tenemos aquí, intentamos ayudar dando financiación para que contraten
personal adicional que les pueda ayudar a hacer la parte de investigación, que no sea el propio neurólogo el que lo tenga que hacer, sino que haya un coordinador que sea el que pues le haga los cuestionarios al paciente, les traiga la muestra, se comunique con nosotros pues para poder hacer todo lo que nosotros hacemos y al final esa es la única forma de poder hacerlo. Entonces, sí, creo que eso, las asociaciones tienen yo creo que la función es como ser nuestros megáfonos para poder, pues toda esa El información que puente. nosotros tenemos, el poder mandarla y que llegue al mayor número de personas posibles. Y de nuevo, eso incluye la población en general, pero incluye políticos, incluye clínicos, incluye estudiantes. Sí, porque también hay que animar a los estudiantes que están en la universidad a que se involucren en investigación, que quieran hacer Ujú. investigación, porque eso va a crear también un pool de personas que van a poder ayudar en el futuro. Incluso muchos de ellos, si van a ser médicos, van a tener ese gusanillo siempre de, yo también quiero hacer un poco de investigación porque saben de la importancia que hay. Entonces, creo Ujú. que las asociaciones tienen un papel muy importante en todo eso, en educar y en incrementar la sensibilización de todo el mundo a esta enfermedad que sabemos que es muy común y que si tú preguntas, casi todo el mundo conoce a alguien o alguien de su familia Que o tiene conoce a alguien que Parkinson. tiene Parkinson, porque es Mm. relativamente común. Entonces siempre hay un punto de conexión donde se les puede tocar la fibrilla, como decimos en España, para que la gente Mm. diga, no, hay que hacer más por el Parkinson y para las personas que viven con el Parkinson. Ujú. Claro. Entonces, doctor, pues, bienvenido sea a julio. Desde ya lo comprometo. A ver si tiene tiempo en su agenda para que nos acompañe al encuentro médico de genética en julio, que se va a realizar. Con tiempo le aviso. Sí, 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 no, Esperemos que no, se pueda. yo sí puedo por cuestiones de viaje, no tengo ningún problema y si no también a participar de una forma virtual Perfecto, no sí. hay ningún problema y he estado varias veces en el Ecuador y me encanta el país, así que no tengo Sí, ningún problema porque en viajar. estamos a un punto nada más de ser uno de los países recolectores de muestras. Falta Ujú, un poquito nada más que esperamos que Parkinson Ecuador pueda ayudar para dar ese empujoncito más allá. Y pues el enganche con los consorcios que ustedes manejan es muy importante. Y la ayuda de ustedes también. Y pues si estamos aquí para hacer el puente, pues que sea un buen puente y muy, muy resistente para todo ujú. esto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, pues Hacerle a por estar preocupado por el Parkinson. No es fácil que se sí. dedique esto y a una enfermedad tan compleja. Y pues nosotros estamos trabajando con las comunidades para concientizar y para sensibilizar de qué significa tener Parkinson y cuál responsable debo ser yo frente a mi enfermedad, frente a la enfermedad para otros y otras. Estamos comprometidos, estamos tratando de hacer una red latinoamericana de fundaciones con la intención de solidificar esa sensibilización porque sabemos que no es fácil, pero nos ayuda mucho, por ejemplo, médicos, genetistas, neurólogos que estén también en la misma lucha de formar equipo, de trabajar unidos pues para el Parkinson. Y pues en Colombia, como usted lo ha dicho, hay mucha gente que está trabajando, pero está como disgregada, como que está centrada en algunos lugares. Entonces toca es como convocarla y Mm, unirnos. Y por ese trabajo estamos con Parkinson Ecuador. También queremos hacer sí. un evento aquí en septiembre, que me gustaría fuera más hacia lo ambiental, Ujú, para abordar esas dos cosas interesantes, de lo genético y de lo ambiental que poco se conoce, y empezar a hacer, como usted dice, como chispitas ahí en la gente en cada ciudad para que Sí. se sensibilice y conozca más del Parkinson, porque se sabe poco de la enfermedad. Y es necesario, creo que, divulgarla y pues, sensibilizar a la gente con los pacientes que no son mayores de 60 todos, sino ya ahora el número en edad y el número han aumentado en edades muy tempranas, sorprendentemente, y pues que pues, se está trabajando a nivel mundial por encontrar la cura, de lo que nosotros No, esperamos, con y otra esperanza. cosa que el hecho de que las mujeres, las compañeras y los compañeros de camino de nosotros, nuestros esposos, las esposas de las personas con Parkinson, estén también involucrándose y trabajando y investigando, como lo hace Lucía, que lidera un grupo de señoras que están también preocupadas en ayudar a sus esposos. Eso también es importante, doctor, porque se ve que la comunidad se está uniendo desde varios puntos.
desde varios puntos, la Sí, juventud, las los esposas. eventos deben incluir siempre a los familiares, a los cuidadores, porque ellos también pues deben estar involucrados en el Exacto. aprendizaje y el estar, como digo, muchas veces saben más que incluso que Sí, nosotros, porque están en contacto ahí en la web y saben las cosas muchas veces antes de que nosotros nos enteremos. Entonces creo que es muy importante el involucrar a todos, sin duda alguna. Y creo que pues Freddy vino un promotor de la Davis Finney Foundation, creo que también hacen un trabajo genial el tener esas personas en puntos, pues para poder también ser nuestros megáfonos y poder. se nos congeló. No, no, estoy aquí. Creo que también me merece la pena también involucrar a las asociaciones, por ejemplo, en España, donde también pues tienen muchos recursos y tienen muchas cosas ya hechas y pues muchas veces no hace Sí, falta reinventar la rueda, como se dice por sí, aquí, y el intentar colaborar. De hecho, nosotros estamos intentando organizar en abril. Yo empecé a trabajar en el Parkinson porque la Asociación de Parkinson de mi ciudad me dio una pequeña beca para poder investigar. Fueron los pacientes los que me pagaban mi salario, de hecho. Y soy muy cercano a ellos junto con ellos estamos intentando hacer una reunión de asociaciones tanto en España como en Latinoamérica en este abril, pues para poder justamente eso, unir esfuerzos y ver cómo se pueden apoyar las asociaciones y ver qué funciona, qué no funciona, utilizar pues protocolos, documentos que ya se han hecho en español para que no haya que rehacer cosas que ya existen y tener como un punto en común. Sí, para poder apoyarse los unos a los otros. Creo que, como digo, en la investigación está funcionando muy bien el poder trabajar juntos y creo que desde el punto de vista de la comunidad también es importante que se haga eso. Y si tienen la oportunidad de venir a Arizona en mayo, tenemos el World Parkinson's Congress, sí, el Congreso Mundial sí, de Parkinson que ocurre cada tres años, en el cual los pacientes, es el único congreso que yo conozco donde los pacientes son parte muy importante del Congreso, donde se da información súper valiosa. Creo que se va a hablar sobre células madres, se va a hablar sobre un Ujú. montón de tratamientos y muchas de las charlas están hechas para personas que no son científicos o que no son neurólogos. Y el programa merece mucho la pena. Así que sí, si sí. alguien tiene los medios para poder asistir a ese congreso, creo que merece mucho la pena y además hay actividades para los pacientes, va a haber un torneo de tenis de mesa y hay un montón de cosas organizadas alrededor del paciente que al final pues yo creo que tiene que ser el centro de la investigación y parte muy importante de lo que hacemos. Mm. Entonces también recomiendo a las personas que si pueden atiendan ese congreso porque a mí como siendo un científico joven en el 2016 cuando fui por primera vez no sé, me impactó muchísimo el poder compartir los salones y presentar mi investigación a personas que tenían o que tienen la enfermedad y que me daban su input y ánimos también, pues eso, cuando eres joven y piensas que esto es muy difícil de hacer, el tener ese apoyo también ayuda mucho al ánimo y al seguir esforzándonos por trabajar en esto. Entonces yo creo que es muy, muy importante que estamos todos unidos. No, Sí, y no, y médicos como usted nos impulsan. acerca del Congreso sí va a participar porque me parece que es un encuentro interesante. De hecho, yo voy a enviar una obra de arte, es la que está aquí atrás. Voy a Ay, qué bueno. para- Sí, sí, ya, sí. la tengo que empacar para enviarla. Preciosa. Entonces, ahí Sí. hay conexiones con The Quiver, que es la empresa de arte que está trabajando Ah, con el- ajá. Soy voluntario, pero usted sabe que la situación política colombiana no es como tan fácil y hay líos Ujú. con las visas y bueno, con todo esto que está pasando ahora con la coyuntura venezolana, pues está generando tensiones extrañas, entonces no es como bueno viajar, Sí, pero, y además los costos están muy elevados, pero me parece que sí es un encuentro interesante por lo que acaba de decir el doc, que hay nuevas propuestas y muchas ideas nuevas que entre el mundo se están juntando para encontrar la cura. Entonces, sí. es chévere, muy interesante y Sí. pues ojalá tenga Sí, amigos. aunque sea si alguien de la asociación puede ir y después que traiga toda esa información de vuelta, creo que merece mucho la pena. Y, Sí.
Y no sé si hay que mirar, no sé si van a ofrecer los vídeos también. Si alguien se suscribe pero no viaja, no sé si después tendría acceso a todos los vídeos de las charlas y eso, y pues también se puede acceder a la información a Hay través de personas eso. de la EPF que están trabajando en la organización de la WPOPC. Ujú. Ahí seguramente encontraremos como el ligue para encontrar la información y luego divulgarla. Pero pues eso no Claro, Genial. encuentro. sí. Lo que usted hizo Yo acá estoy, es colocar al paciente en el centro para que la cosa sí. funcione mejor. No es la Ujú. ciencia, sino es el paciente el que necesitamos potenciar para que alrededor de él hayan muchas iniciativas nuevas. Es muy Exacto. interesante Yo, y le agradezco yo por eso. estoy como voluntaria, pero todavía estoy juntando el dinero para el pasaje. Yo lidiando a ver si alcanzo a tener visa. Yo ya la solicité, pero aquí los tiempos son súper largos. Ya, mucha gente que ya la tenía le han dicho que no. No hay Ay, visa. sí, es verdad. Bueno, Y bueno, otra pues inquietud entonces, es el idioma, ¿no? Porque parece que está centrado como en el inglés. Están tratando de que haya un espacio hispano para que haya también Ujú. cobertura interesante para la cultura hispana, que también en español es importante y que está creciendo y que claro. Sin pues, duda. escuchar y conversar y poder hablar en términos de ciencia frente a la enfermedad y de cosas cotidianas que necesitamos como pacientes. Entonces, Pero uno de los objetivos debe ser aprender el inglés. Me lo voy a proponer. Y además ayuda al cerebro. Aprender un idioma es muy bueno para el cerebro. vale, vale. Sí, señor. Sí. Bueno, pues entonces vamos terminando la entrevista porque ya nos endulzamos en el tema y si no, seguimos para largo y no lo dejamos ir al doctor. Muchas gracias, doctor Mata, siempre presto para nuestros llamados, siempre me contesta. Yo le agradezco muchísimo que sea un doctor que está ahí, que siempre está presente, que siempre está dispuesto. Y pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Las comunidades necesitamos a alguien que esté siempre al llamado de auxilio que tenemos a veces, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias, Lucía. Espero pues que esto se haya sido bastante productivo y de hecho sí, así lo va a ser. Doctor, no se me vaya un ratito. Cierro la transmisión y me quedo un ratitito nada más con usted. Muchas Genial. gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros acompañándonos. No se olviden darle like y seguirnos en nuestro canal Conexiones y People TV. Hasta una próxima ocasión. Ya llega.